violencia colectiva. Yo decía que yo entro en Twitter y me mantengo, o sea, yo nada más leo, porque hay un nivel de violencia. Y si estamos hablando de redes sociales, el nivel de violencia es impresionante, pero igual, con toda esta convulsión que hay generada por el tema las protestas por el asesinato de este hombre en Minneapolis. Bueno, pues mira, vi el otro día uno que se quiso llevar un grupo de gente. Vi después uno que se desmontó con 4 cuchillos montados como Edward Scissorhands. Vi otro que se tiró en una calle donde se estaban manifestando unas personas protestando con una sierra eléctrica. O sea, ¿qué está pasando, Yacel? Sí, bueno, ante todo agradecer la invitación a participar en esta tarde, pero la violencia es algo que si bien a veces parece que va aumentando, ha existido a lo largo de la humanidad. De hecho, la paz ha sido la excepción y lamentablemente no la regla en lo que es la historia de este mundo en el que habitamos. Porque, por ejemplo, si nos vamos a lo que fueron los inicios de esta etapa después de Cristo, vimos que estaban las cruzadas, vimos que estaban las luchas por los imperios, vimos que estaban incluso las luchas internas para crear lo que eran estos nuevos estados, incluso dentro de una misma nación, lo que se daban eran muchas guerras civiles. Un dato, desde 1844 hasta 1930, República Dominicana tuvo 42 revoluciones. Esto era un promedio de una prácticamente cada 1.7 años. Habíamos sido un país muy violento. También si nos vamos a Estados Unidos, vimos la guerra civil en el siglo XIX, si nos vamos a Europa, vimos la Primera Guerra Mundial, vimos cómo se desató la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué sucede? Que buena parte de eso había sido por lo menos un poco superado en la última parte del siglo XX. Se había visto cierto consenso con la creación de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Había un consenso de que la guerra es mala, pero efectivamente se daban ciertos pleitos, pero uno recorría buena parte del mundo y lo que encontraba era cierto consenso sobre por lo menos una cultura de civilidad y también con, por ejemplo, el avance de la democracia en América Latina con la gran caída de las dictaduras militares en los años 70, 80 y todavía entrados en los 90, parecía que habíamos llegado a eso que dicen cuando uno está leyendo los cuentos a los niños que vivieron felices para siempre, pero lo cierto es que no fue así, porque lo que parecía no lo era. Y hay un componente, porque usted acaba de mencionar las redes sociales y específicamente Twitter. Y hablemos un poquito de Twitter, porque por ejemplo uno va a Facebook y aunque encuentra ahí muchas noticias falsas, mucho radicalismo en general, pero suele ser una red precisamente porque ahí hay personas un tanto mayores que es más cordial. En Instagram es mayormente, digamos, el vitrineo, como dicen algunos, pero Twitter, donde es más el debate, donde es más la discusión, ya sean temas deportivos, ya sean temas políticos, ya sean temas sociales, ya sean temas culturales, eso se fomenta a un nivel pocas veces contenible, porque por ejemplo, ¿qué sucede? Yo estoy hablando en contra de Soy la Luna, yo tengo 15 personas que me dan like a eso que yo dije y tengo quizá otras 10 personas que compartieron lo que yo dije, ya inmediatamente yo me siento ahí fortalecido, me siento que soy validado, lo que yo pienso en contra de Soy la Luna, eso es lo que es. Pero ¿qué sucede? Entonces, Soy la Luna tuitea en mi contra y tiene ella 300 personas que le dan like a eso, ella tiene quizá 200 personas que comparten eso, entonces Zoila también se siente mucho más validada. Entonces, aunque uno es mayoritario, uno es minoritario, lo cierto es que fomenta el narcisismo, porque yo tener un grupo de gente que me aplaude todo lo que yo digo, que secunda todo lo que yo digo, me hace creer que no hay espacio para el disenso, que no hay espacio para la discusión, que no hay espacio para el debate. Bueno, realmente Twitter no es un espacio de disenso. Definitivamente que no. Efectivamente, porque la gente le habla a sus seguidores. No, ahí no hay debate, ahí no hay debate. Ahí lo que hay es agresión y de una forma que yo te diría que no se parece a nosotros. Tú sabes qué es lo que pasa, jefa, que yo entiendo que ahora mismo Twitter, no sé si
Yatsel, esté de acuerdo conmigo, pero yo siento como que estamos viviendo unas cruzadas modernas, como la cruzada, esa cacería de brujas que había en tiempos anteriores, lo estamos viviendo en redes sociales. Sí, de distintos lados, porque por ejemplo, vuelvo y resalto, el tema de que en Twitter tú le hablas a tus seguidores y tu fidelidad está hacia ellos, eso hace que cada vez más tu posición, en vez de abrirse y tú querer exponer a personas que inicialmente no piensan igual que tú lo que haces es que radicalizas a quienes tienen incidencia contigo, e igual, o sea, cuando tú estás siguiendo solamente a personas que ya validan lo que tú sientes, eso significa que ya tú ni siquiera entiendes cómo piensa el otro, ya tú ni siquiera comprendes cuál es el proceso de análisis que lleva al otro y, como bien resaltas, se da una cacería de brujas, porque en el momento en que yo encuentro a alguien que disiente de lo que es mi posición, ya esa persona no es sencillamente mi rival, esa persona no es mi enemigo a muerte. ¿Y qué sucede? Que eso lo han aprovechado varios líderes políticos en distintas partes del mundo, porque por ejemplo, quizá el más llamativo ha sido Donald Trump, una persona que supo hablarle a un segmento que ya existía, pero supo entonces, en cierto modo, darles una plataforma que es la Casa Blanca, que es una campaña para la presidencia de Estados Unidos, pero también en América Latina lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de Nayib Bukele, que también habla mucho más a sus seguidores de Twitter de lo que le habla quizá a personas que no piensan como él. Y entonces hay una frase que se está repitiendo muchísimo últimamente y que no es nueva, pero es: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Entonces, ¿qué sucede? Mis amigos son los que coinciden conmigo, pero mis enemigos son los que a lo mejor no necesariamente me cuestionan, pero que quizá a veces sencillamente piden más argumentos. Pero yo no estoy aquí para dar argumentos, sino que yo estoy aquí para dar mi visión cerrada, restringida. Y eso es muy peligroso, que vuelvo y resalto, no es nuevo, sino que nos están mostrando una parte de nosotros que ya existía. Porque hay algo que yo menciono mucho, es que, por ejemplo, en Facebook, que no es una red tan tóxica, pero en Facebook, si generalmente a ti te salen un montón de radicales cuando tú le estás dando para abajo en tu timeline, resulta que eso fue por el algoritmo. Eso quería decir que Facebook identificó que buena parte de esa gente que ahora te están saliendo más que antes, tú anteriormente frenabas cuando estabas viendo sus publicaciones. Entonces eso quiere decir que muy probablemente si te salen muchas personas extremistas es porque quizás tú no eres tan extremista, pero compartes algo con ellos, y eso es algo que debería Sí, eso debería llevarte a autoexaminarte, porque efectivamente ese sentido de narcisismo lo que lleva a una decadencia muy dañina, lo que lleva a una deriva que hace bastante mal a los países, porque se supone que tú puedes tener el 51%, tú puedes ser la mayoría absoluta, pero hay un 49% que no va a pensar igual que tú. Eso no quiere decir que tú tienes que aplastarlos, eso no quiere decir que tú tienes que eliminarlos, eso no quiere decir que tú tengas que desecharlos. Tú sencillamente tienes que acercarte a ellos, no necesariamente para si se quiere convertirlos, pero para por lo menos que te entiendan. Pero lamentablemente... Dame un momentito, Yatsel, porque tú estás saliendo del tema político para adentrarte en el tema emocional, psicológico, conductual. Sí. Nosotros tenemos a Jorge Morillo, quien es un psicoterapeuta experto, y con él nosotros vamos a analizar ese comportamiento que tú estás describiendo. Yo digo que desde el punto de vista político, las pasiones sirven para, digamos que definirnos. Nosotros somos apasionados en religión, somos apasionados en política, somos apasionados en deporte, pero ocurre que los políticos no se enfrentan, los políticos concilian, lo que pelean son los de la base, arriba negociamos todo y todos. Entonces, has mencionado el tema del comportamiento narcisista, o sea, tú o estás de acuerdo conmigo o estás en contra mía. Ahí está Jorge Morillo, con quien nosotros hacemos una visión de esa parte emocional, psicológica, ese perfil conductual del individuo que se ha tornado tan violento ahora que de alguna forma esta violencia colectiva, este escenario de violencia colectiva, digamos que le da, si no una licencia, por lo menos una justificación.
Hola, Gracias. Sí, hola, Zoila, hola. He estado escuchando, muy interesante todo este tema, todo este tema de la violencia a través de las redes y el manejo de las redes. Primero tienes que saber que estas violencias sociales son las que provocan los cambios, Son las que provocan los cambios. O sea, tú tienes una sociedad a la cual tú la has estado manejando, manipulando, cerrando, reprimiendo de muchas maneras, como tú dijiste. ¿Quiénes? O sea, los que están arriba, los que concilian. Los que concilian. O sea, el que concilia no toma un arma ni tampoco se va al frente. Eso solamente ocurría antes en los libros de historia que veíamos, que se ponían delante, que ponían el trabuco y peleaban esto, aquello, y en las películas épicas. Ahora no, ahora tú tienes un grupo que maneja las cosas desde arriba, pero tienes una sociedad que se va conteniendo y se va conteniendo y se va conteniendo hasta que se desencadena. Esa explosión, si es en positivo, provoca los cambios sociales, pero en esa explosión también se ocurre negativo. Tú tienes antisociales dentro de ese grupo que son los que te provocan el caos y son los que cruzan las líneas de agresión hacia los otros. Así que el tema de la violencia, de esta agresividad social, esta explosión social, es una expresión de cambio, es una expresión de necesidad de cambio. ¿Ya? Efectivamente, y es exactamente una espada de doble filo, porque en su versión ideal lo que termina sirviendo es como motor de cambio para más instituciones, porque la violencia, digamos, por lo menos la virulencia, se manifiesta de una manera en rechazo a lo que es la corrupción, pero fomentando cambios, eso es positivo. Si es en rechazo a dictaduras, por poner un caso, y para entonces establecer un régimen democrático, es positivo. Pero estábamos hablando, y creo que es también algo importante de resaltar, que hay, como bien menciona el doctor, antisociales que lo que hacen es que apelan a lo peor del ser humano para entonces fomentar un sentimiento de odio, que lo que termina haciendo es que si había corrupción, ahora va a haber más corrupción, que si había antes autoritarismo, ahora va a haber más autoritarismo, que si había concentración de poder, ahora va a haber más concentración de poder. Así que efectivamente hay maneras de ver lo positivo, pero también hay que tomar en cuenta que es un poder que hay que tomarlo con muchísima responsabilidad, porque ya son muchas las sociedades que en sentimientos similares lo que han terminado es dándole un cheque en blanco, un endoso a personas que terminan no solamente encarnando el sistema anterior, sino empeorándolo. Yo pienso déjalo ahí, porque acabas de... Voy un momentito a publicidad, pero me parece formidable esto que tú estás diciendo. Yo te estoy dando un endoso de esperanza. Sí. Y resulta que la frustración me espera allí adelante. Porque mientras nosotros persistamos con el sistema que tenemos, la situación de frustración va a seguir siendo la misma. Y nosotros lo hemos ido viviendo periodo tras periodo. Vamos un momentito a publicidad, ya volvemos. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.